en los poquísimos meses, serán 2 o 3 meses los que queden cuando se pusieron en la Asamblea, 2, si mal no se me van los tiempos, para que puedan sacar una ley. Entonces, ¿qué le está diciendo en el fondo, mi querido Jaime? Le dice, olvídese de pensar en el país, dedíquese a pensar en los pocos meses de su gobierno y atender los temas urgentes. Es decir, más o menos como diciéndole a una compañía, usted ya no es el gerente general, usted es el bodeguero, dedíquese a ver que todo funcione bien, que no se roben las cosas del inventario, que se venda a buen precio y nada más. Y esto es un mensaje peligrosísimo para el país, porque esto lo leen los inversionistas, Jaime, nacionales y extranjeros, y la lectura es, entonces el país se va a parar durante estos 5 meses, o por lo menos estos 3 meses, hasta que llegue la Asamblea. Así que el mensaje que deja la Corte en su resolución, en su dictamen, realmente es un mensaje muy negativo para el gobierno. Napoleón, la verdad es que sí, coincido con su análisis al respecto. Lo que sí es cierto es que un dictamen de la Corte, o una sentencia de la Corte, o una posición de la Corte, no hay Dios que pueda darle cabida o de un cambio al respecto. Es decir, ya en este momento está decretado de que los próximos decretos de ley que envíe el Ejecutivo van a tener que ser algo de económico urgente, que no pueda tratar a la Asamblea Nacional, o algo que realmente surja, porque ya no le dan la potestad al Ejecutivo o al Presidente de la República a tomar esa decisión. Eso es lo que le dice la Corte Constitucional. Exactamente, porque ni siquiera la Corte le dice que sean temas con el carácter de económico urgente, sino le dice económico urgentísimo. O sea, son los temas que va a tratar de resolver en estos 6 meses. Y ese mensaje, claro, es negativo, porque, a ver, ¿qué necesita el país? Todos sabemos que el IES, la Seguridad Social, tiene un serio problema de sostenibilidad financiera. ¿Necesitamos hacer una reforma? Claro que sí, eso lo sabemos todos. Y sabemos que si no hacemos eso, eso algún momento va a quebrar, se va a fundir y tendrá que el Estado entrar al salvataje, eso lo sabemos. Pero no hemos podido avanzar una ley. Bueno, entonces es que el presidente quiere mandar un decreto para tratar el seguro social, parece que con esta visión de la Corte no pasará. Igual que no pasará una ley de modernización, una ley de concesiones. ¿Sabía usted, Jaime, que en el Ecuador no tenemos una ley de concesiones? Cuando viene un inversionista y quiere concesionar alguna cosa, no hay en el Ecuador una ley clara que distinga que es una concesión nueva, una concesión vieja en uso o vieja en desuso, etcétera, como lo tiene Colombia, Perú, etcétera. Bueno, y así tenemos una ausencia de normas importantísimas, pero claro, con este mensaje de la Corte Constitucional, lamentable, el país se va a quedar parado. Y segundo, lo que usted sí decía es verdad. ¿Qué dice el inversionista del exterior, Jaime, del Ecuador? Dice, a ver, en el 2020 se mandó dentro de una gran ley esta iniciativa para incorporar una ley de zonas francas y atraer inversión extranjera. ¿Qué dijo la Asamblea de los 2020? Le dijo no. Luego en el 2021 el señor Lasso manda una nueva ley para tratar de hacer lo mismo. ¿Y qué le dice la Asamblea? No, nuevamente no. Y ahora, ¿qué le dice la Corte Constitucional? También le dice no. Mire, entonces el inversionista de afuera claramente va a decir, bueno, si 2 veces el Parlamento de ese país y una vez la Corte Constitucional, la más alta Corte, dice no, está claro que los ecuatorianos no quieren que nosotros los inversionistas del exterior vayamos a ese país. Es decir, es realmente cerrar la puerta a la inversión extranjera. Y para resanar eso, para reconstruir esa confianza del inversionista del exterior, eso no se hace de la noche a la mañana, no que mañana el nuevo gobierno viene a hacer una ley, si es que pasaría, y ya la inversión viene. No, esto es política pública de largo plazo, y por eso es lo equivocado esta resolución de la Corte, de pensar en un gobierno y no pensar en una política de Estado, que es absolutamente distinto, ¿no? Y por lo tanto está sin sabor, ¿no? Este mensaje muy negativo que deja la Corte Constitucional con estos dictámenes que lastimosamente lo vamos a ver enfrentado. Recuerde, Jaime, que tenemos varias amenazas. Hay algunos técnicos que nos dicen que viene una amenaza por el fenómeno del Niño. Bueno, eso no significará tener recursos económicos. El Esmeraldas ya tuvo algún evento de eso, nos costó 150 millones y no tuvimos plata del presupuesto general. ¿Qué hicimos? Más deuda. 2, también en estas elecciones vamos a decidir en un referéndum si seguimos explotando el petróleo del Yasuní, el campo del ITT, o si lo cerramos. Bueno, si la mayoría decide cerrar, entonces tendremos menos ingresos. Súmele a eso la menor recaudación tributaria, súmele la menor producción petrolera que tenemos, súmele el mayor costo del transporte de nuestros barriles y súmele el acelerado descuento castigo de nuestra cotización del WTI. Entonces el escenario realmente serio. Y por el otro lado, mire lo que pasa. Con todas esas dificultades de caja fiscal, de tener sostenibilidad de finanzas públicas, de no tener un déficit tan agravado, etcétera,
Por otro lado, un montón de ciudadanos que dicen, no, pero sí queremos mantener los subsidios. A mí me parece que vamos a ver este doble rasero, ¿no? Porque si hay un ecuatoriano que no quiere el petróleo del ITT, me parece que tácitamente está aceptando que no haya subsidios al combustible que consume con su vehículo, ¿no? Estos son los debates, los grandes debates nacionales, Jaime, que el nuevo presidente, en el cortísimo tiempo que tiene, esperemos si lo pueda abordar. Lastimosamente, el tiempo que tiene el nuevo presidente será de 1 año, 4 o 5 meses. Es un tiempo muy pequeño para poner estos debates o estos puntos en debate nacional. Pero, insisto, esto es lo importante que el país tiene que discutir. Esas diatribas, peleas y conflictos políticos cada vez tienen que ir perdiendo panorama del escenario nacional. El país está en una coyuntura muy grave y necesitamos que los mejores ecuatorianos y todos los ecuatorianos se sumen a aportar en favor de crear lo que le falta al país, políticas públicas de desarrollo nacional, mi querido Jaime. Napoleón, esta posición realmente de la Corte Constitucional es lo que realmente el sentimiento de los ecuatorianos, o cree usted, ya sea la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, o los entes o instituciones que en un momento dado caen en ellas estas decisiones en pro de la economía ecuatoriana? La pregunta que muchas veces se hace al ecuatoriano común y corriente es, ¿realmente nos están defendiendo o nos están perjudicando por intereses particulares? ¿Cuál es su visión al respecto, mi querido Napoleón? El derecho es una ciencia del deber ser, de lo que deberían ser las relaciones jurídicas, económicas, políticas de una sociedad. Y definitivamente lo que se busca a través de la justicia es alcanzar ese deber ser, que es uno de los anhelos de justicia. Pero desde luego los jueces no pueden estar ausentes de la realidad política, económica, social, medioambiental de su país. Y sus sentencias no deben ser un decálogo de conocimientos etéreos allá, en una musa de academicismo. No, sus sentencias deben recoger estos conceptos académicos, doctrinarios, jurisprudenciales, etcétera, pero aplicarlos a una realidad concreta de un país que seriamente se tiene afectado. Jaime y amigos, ¿acaso no vimos que hace 1 mes y medio, 2 meses, hicimos una muerte cruzada? Es decir, mandamos a nuestro parlamento a la casa porque era muy malo. Pero a cambio de eso, el presidente sacrificó su gobierno. Y más aún con esta sentencia de la Corte que le dice, vea, ya no siga gobernando para el país, sino para atender los temas de su gobierno nada más. ¿Sí? Es una convulsión realmente grave, fuerte, total y completa. Y a eso ha agravado los temas que ya nos va diciendo. Mire, me preocupa a mí la recaudación nacional. Entonces, mientras menos recaudación tenga, el ecuatoriano debemos entender que es facilito nuestro presupuesto. Del 100% que llegan fondos a la caja fiscal, el 78% son tributos, que lo pagamos todos los ecuatorianos. Quien está escuchando y va hoy día a la tienda y compra una gaseosa, bueno, ahí paga IVA, IS, etcétera, y si compra gasolina, paga lo mismo, aranceles, y todos los días, en todos los actos, todos, no solo los ricos, no, todos pagamos impuestos. Y más, a veces se paga, la mayor carga está en clases medias y populares, porque el IVA es un impuesto indirecto que nos grava a todos por lo mismo. Bueno, y luego el petróleo, que nos iba a dejar cerca de 2.700 millones de balanza comercial positiva, pero a mayo del año anterior teníamos 1.200 de positiva balanza comercial del petróleo. A mayo de este año, Jaime, tenemos 1.000 negativos. Negativos. Es decir, cada vez el país deja de tener mayor cantidad de regalías petroleras. Y por eso es el mensaje, ¿no? Vamos a discutir del ITT. Bueno, sentémonos seriamente, porque si es que se cierra esa llave, tendremos que abrir otras. Y pongamos en debate el tema de subsidios. Recuerde usted, el señor Petro fue un ferviente defensor de los subsidios hasta antes de ser presidente de la República en Colombia. Ahora que ya es presidente, lo que acaba de hacer hace 15 días es precisamente eliminar los subsidios. Mire cómo cambió. Antes defendía los subsidios y ahora de presidente los elimina. ¿Y qué dice el señor Petro en Colombia? Dice, es que no puedo sostener los subsidios porque esto es injusto para los pobres. ¿Y por qué dice que es injusto para los pobres? Porque se coge plata del presupuesto para atender subsidios a los que tienen vehículo, por ejemplo en gasolina, y los pobres no tienen vehículo, y eso es una verdad. Pero ese discurso no lo utilizaban cuando no eran presidente. Entonces, mire, una cosa con guitarra, otra con menos, y eso es lo que en Ecuador debemos aprender, esas experiencias, para que el país no entre en una situación complicada. Este año, ¿se acuerda usted cuando inició el año se pensaba, y los poderes de gobierno decían, vamos a cerrar con 1 o 2% del PIB como déficit fiscal? Hoy ya estamos hablando de entre 5 y quizá hasta el 6% del déficit fiscal. Las cosas se han puesto mucho más difíciles, más complicadas, y lastimosamente la válvula que tienen los países para salvar
un momento adverso es invitar a inversionistas extranjeros que vengan a hacer más industria, más empresa, más negocio, más riqueza. El ecuatoriano tiene que entender, la única manera de acabar con la pobreza es generando más riqueza, no quitando la riqueza que ya tenemos aquí para distribuirla. Eso nunca ha funcionado. La manera que se saca a la gente de la extrema pobreza a la pobreza es generando riqueza. ¿Cómo? Atrayendo inversión, dando confianza, dando certidumbre jurídica, evitando la corrupción. Bueno, una cantidad, insisto, de políticas públicas que el Ecuador ha dejado en el olvido y no hemos trabajado lastimosamente como nación. Y quizá la reflexión suya es correcta. Los legisladores, los que vienen, ojalá entiendan esto. Ya basta de esa diatriba, de esa conflictos politiqueros que nuestros políticos hacen en la Asamblea. Necesitamos que vayan a trabajar por el bien de los 18 millones de ecuatorianos, que entiendan que cuando lleguen a la Asamblea dejan de ser del partido 1, 5, 20 o 40 y que pasan a ser funcionarios públicos del Estado ecuatoriano y que deben trabajar por los 18 millones de ecuatorianos. ¿Sabe cuál es la mejor manera? Y ahí no es por cuña política, pero sí un mensaje a los amigos que nos escuchan es, cuando usted vaya a votar ahora, vote por los mejores. No vote porque la lista tal, la lista cual, color tal, no. Busque dónde están los mejores y para esos señores entrégueles el voto. Y luego exíjales, cuando lleguen a la asamblea, le aporten a este país. El país, Jaime, no puede volver a tener una asamblea nefasta, negativa y neciente, como fueron las últimas que hemos tenido los últimos 10 o 15 años. Panorama complicado, mi querido Napoleón. Le voy a dar paso a Leonidas Castro, que se encuentra con nosotros. Adelante, Leonidas, te escuchamos. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás, Napoleón? Buenas tardes. Hola, Napoleón, el gobierno se va y obviamente se aprobó ya esto por parte de la Corte Constitucional, este decreto ley en que, entre otras cosas, pues permite aumentar el monto de la deducción del impuesto a la renta. Para entender un poco, para la ciudadanía que quiere saber qué implica esto, qué es lo que significa, ya se puede deducir desde este mes o desde inicio de año este cambio que hace en esta reforma tributaria el gobierno nacional. ¿Cuál es la situación que haya tenido, Napoleón? ¿Cuál es el cambio respecto a la reforma tributaria? Que en cambio esa sí fue aprobado por la Corte. Y utilizando los argumentos, dice, como esto sí es urgentísimo, esto sí te apruebo, presidente Lazo. Como conversamos anteriormente, Jaime, lo demás no te aprueba. Muy bien, pero ¿cuál es el cambio en la reforma del impuesto a la renta? Primero, el concepto de que el Estado nos va a dar a las personas naturales que pagamos impuesto a la renta más deducciones en la medida en que yo tenga más cargas familiares. Entonces, se introduce en la legislación tributaria el concepto de carga familiar. Si usted no tiene cargas familiares, se va a poder solo deducir $5,300. Pero si tiene, por ejemplo, 2 cargas familiares, la deducción ya es de $8,411. Pero si tiene 5 o más cargas familiares, su deducción es de $15,200 y pico. Es decir, mientras más cargas, más deducción. Muy bien. ¿Qué son cargas familiares? Y esto es un tema que los ecuatorianos debemos recién introducirnos por primera vez a la carga familiar. La carga familiar puede ser los hijos, los cónyuges o hasta los padres que no tienen ingresos. Entonces, supongamos yo tengo 3 hijos, mi cónyuge sí trabaja y tiene ingresos, esa no es carga, y de mis 2 padres yo asumo la manutención de uno de ellos porque no trabaja y no tiene ingresos, y entonces sí podría ser calificada como carga. Entonces, en resumen, lo que primero tienen que hacer es este concepto, cargas familiares, y las personas tienen que irse materializando, vinculando eso. 2, ¿desde cuándo es el beneficio? Mi querido Leonidas, desde el año 2023. Claro, no vamos a cambiar lo hecho en enero, febrero, marzo, y abril y mayo, ya no se puede cambiar porque han pasado. Pero desde junio en adelante vamos a readecuar, a reconstruir todo el impuesto a la renta que se pensaba pagar y que ahora tiene que bajar. Ejemplo, si de enero a mayo a alguien se le retuvo $200 de impuesto a la renta, porque esa era la previsión, 200 mensuales, y ahora con los nuevos cálculos ya no tiene que pagar 200, sino vamos a poner un monto global de $1,200, entonces dirá, como ya pagó de enero a mayo 1,200 mensuales y tu impuesto a la renta anual es de 1,200, solo esos 200 tiene que pagar. Esos 200 divido para 7 meses y eso es lo que voy a retener desde ahora en adelante. Y por lo tanto readecuo, reformo, reestructuro la carga del impuesto a la renta. Por lo tanto, sí, desde este mes de junio, todos los empleados bajo relación de dependencia del sector público y privado verán que su retención de impuesto a la renta cada vez es menor y por lo tanto su salario, su sueldo cada vez es mayor y el dinero queda
en mayor medida en el bolsillo del colaborador. Napoleón, en términos generales, ¿cuánto le significaría a esto ya el próximo gobierno en cuanto a peso económico? Porque el dejar de percibir también un impuesto implica que para el que venga va a tener menos recursos, es decir, se la pone complicada, la pelota queda en la cancha del otro gobierno, pero no queda redonda, queda cuadrada literalmente. ¿Cómo juega? Y mira lo que está pasando en términos generales de la tributación. Primero, que 2023 respecto al 2022 recaudamos menos. Ya es algo peligroso. Segundo, esta reforma le va a costar cerca de $200 millones de menos recaudación al Estado, menos carga fiscal. Y tercero, que es lo que a mí más me preocupa, Leonidas, es que el impuesto a la salida de divisas, ese impuesto va a bajar desde enero del 2024 por una orden de la Corte Constitucional al 2%. Hoy día es del 3,75 el impuesto a la salida de divisas. Desde el 1 de julio de este año va a ser 3,50. Pero desde enero del año siguiente, enero del 2024, va a ser 2%. Eso va a significar menos recaudación fiscal, menos recaudo fiscal. Y eso, el tertuliábamos ahora con Jaime, y yo le decía a Leonidas, yo no le veo posible que un gobierno que va a durar 1.4 meses en mandato tenga el poder político, la fortaleza política para presentar una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque en América Latina se ha instaurado digámoslo así, un rito democrático, que es ¿cuál? Que el presidente que llega a funciones presenta a sus parlamentos su reforma tributaria y dice, autorícenme, denme el voto de confianza de que voy a hacer bien las cosas y déjenme que mi reforma tributaria sea esta. Bueno, y eso es lo que ha pasado en la Argentina, en Chile, ahora en Colombia, etcétera. Bueno, en Chile la presentó Boric, y el Parlamento le dijo no, porque era una reforma mal estructurada, pero generalmente es eso, es un voto de confianza para que en sus 4 o 5 años, dependiendo del país en América Latina, puedas tener esta fortaleza en caja fiscal, en las finanzas públicas, y lleve adelante su plan de gobierno. Pero para un gobierno que viene con 1 o 1.5, 1.4 para mandato, va a ser muy difícil que tenga esa fortaleza de presentar una reforma tributaria. Entonces, comparto con tu angustia. Por el país, nuevamente, ¿no? Bajar impuestos es popularmente bien visto, pero a veces no es lo muy responsable que se puede hacer por un país. Así que también comparto la preocupación de qué va a pasar para el próximo año cuando la caja fiscal comience a enflaquecer. Ya sabemos que a veces no hay educación, no hay salud, no hay medicina, etcétera. Con una caja fiscal más flaca, bueno, las necesidades van a incrementarse o van a hacerse más expuestas y por lo tanto más gravosas para los ciudadanos. Estos son los grandes temas que deberíamos tratarlo, mi querido Leonidas. En buena hora, I99 siempre abre los micrófonos para hablar de estos temas, para salirnos ya de ese escenario tan nefasto que es el conflicto entre los políticos. Los políticos se pasan matando y eso no es una solución para el país. Hay que avanzar en estos temas que son muy importantes para la nación, mi querido Leonidas. Napoleón, y justamente otro de los temas que también preocupa es aquella de la consulta popular sobre la explotación en el Yasuní, aquella que vamos a definir los ecuatorianos el próximo 20 de agosto, y que sin lugar a dudas es un tema no sencillo, es decir, la ciudadanía debería prestarle mucha atención de que en la posibilidad de que gane el sí, es decir, que se quede el petróleo bajo tierra, significaría un perjuicio económico para la economía del país. Hablan algunos expertos en Napoleón que incluso podríamos llegar a un problema con la dolarización, porque obviamente al tener menos ingresos, cerca de $1.200 millones, que es lo que representa más o menos la explotación anual de estos campos petroleros Yasuní, pues significaría un grave problema para la economía de los ecuatorianos, no solamente el gobierno de turno, sino para todos los ecuatorianos. Claro, y aquí, mi querido Leonidas, el tema es sincerarnos y debatamos, pero debatamos como un país que quiere para los 18 millones salir adelante. A ver, va a haber 2 plebiscitos. Primero, el tema de si seguimos explotando petróleo del ITT o no, primero. Y sí, efectivamente, en ingresos eso puede producirle 1.200 al país, menos los costos de producción que pueden estar bordeando los 600 millones. O sea, un neto de entre 400 a 600 millones sí le deja al país. Pero colateralmente recordemos que seguimos subsidiando combustibles. Entonces parece que es no aceptable que a un ciudadano diga yo ya no quiero explotar petróleo del ITT y por otro lado exija subsidios a los combustibles. Absolutamente contradictorio, ¿no? Ok, entonces pongamos en la mesa de debate lo que hablábamos, Leonidas, contigo, políticas públicas de desarrollo nacional. Bueno, no queremos tanto petróleo, pero entonces tenemos que sentarnos a ver subsidios. 2, no queremos petróleo, vamos a cambiar la matriz por lo menos automotriz e industrial,
de la combustión. Es decir, ya desalentar esa economía basada en la combustión y pasemos a fuentes renovables de energía, de verbigracia, vehículos eléctricos, apostémosle, fomentémosle, etcétera. Pero estos son los debates que tenemos que tener como país, porque, cuidado, Leonidas, nos convertamos en un país llenos de derechos, y cuando se habla de obligaciones, cuando se habla de sacrificios, ahí no estamos. No, un país nace, crece, se desarrolla con los ciudadanos, saben que tienen derechos y los ejercen, desde luego que sí, pero saben que la cara de la moneda es cumplir con sus obligaciones. Y el segundo referéndum es respecto del tema minero, especialmente el metálico en el noroccidente de Pichincha del Chocó andino, ¿sí? Nuevamente, un debate serio. Bueno, no vamos por industria metálica, muy bien, entonces vamos a restringir estos ingresos, muy bien, entonces política pública alterna. Vamos a generar planes, programas de desarrollo de turismo, pero para eso necesitamos inversionistas que pongan hoteles. Yo he ido varias veces al Chocó andino, ahí no hay hoteles donde quedarse, no hay un sendero seguro para caminar con la familia, con los amigos. Eso se necesita inversión. El Estado no tiene y no debe hacer esa inversión. Eso es invitar a la empresa privada. Pero, ¿cómo entendemos si la Corte Constitucional le dice al presidente no piense en proyectos a largo plazo, cierre los temas gubernamentales y nada más? He ahí las coyunturas. Bien. Yo sí creo que el 2024 va a ser un año muy difícil, mi querido Leonidas. Así que mucho trabajo y mucha dedicación al Ecuador. Nos falta quererle más a nuestro país y dedicarnos a sacarlo adelante, mi querido Leonidas. Ojalá y esa dedicación. Vamos a continuar con esta entrevista. Jaime Velázquez tiene más inquietudes para usted. Adelante, Jaime. La verdad es que no tengo más preguntas, pero le mando un abrazo grande a la distancia y más bien veamos cómo se dan las cosas y que el Ecuador recapacite en el momento de votar, y segundo, pues efectivamente que la gente que llega al poder haga las cosas por el Ecuador, no por los intereses particulares y unilaterales de cierta gente o de ciertos partidos políticos. Un abrazo, Napoleón, muchas gracias. ¿No? Gracias, Jaime, gracias, Leonidas. Un fuerte abrazo a todos. Napoleón, ya que Jaime no tiene más inquietudes, una inquietud, tengo algo más que consultarle. En cuanto a lo que tiene que ser el gobierno en estos 6 meses que queda, decretar mejor dicho, gobernar por decretos leyes es medio complicado. Sabemos que la Corte Constitucional tiene también ese filtro y bloquea algunas cosas. ¿Qué le queda al presidente Lasso en materia económica para seguir legislando? ¿Qué podría hacer? ¿Qué recomendación se le podría hacer en la parte económica al primer mandatario? Porque es uno de los temas también que afecta a los ecuatorianos es la situación económica, la falta de empleo, la falta de oportunidades, no se hizo la reforma laboral. ¿Cuál es la recomendación para el presidente en este campo, Napoleón? Si bien, como bien lo dice Leonidas, ya queda bien cercenadas las facultades del presidente Lasso para gobernar el país por las resoluciones de la Corte Constitucional, sí creo que hay todavía tareas que él podría dejar ejecutando, entre otros. Primero, este tema de racionalizar los gastos. Ya les anunciaron a los GATS que van a recibir menores ingresos. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque ellos reciben una parte de los tributos que han bajado y otra parte de las regalías petroleras que han bajado. Claro, los GATS tienen que bajar sus ingresos. Nuevamente, no pueden exigir derechos sin obligaciones. Ha bajado, todos nos ajustamos las correas cuando las cosas vienen complicadas. Tema 1. Tema 2, el tema de mejorar la calidad del gasto. Ver aquellos rubros que todavía en el presupuesto significan un gasto no productivo, no eficiente en el sector público, y tratar de corregir, enmendarlo, arreglarlo para que lo poco que hay, cuidarlo. 3, mantener una muy buena relación con los organismos internacionales. El Ecuador va a necesitar de amigos que nos presten dinero los próximos años. El caso de Esmeraldas ya nos dejó marcado. Eso necesitaba $150 millones y no había caja fiscal, y lo que hicimos es más deuda. Bueno, espero yo, por bien de mi país, que no venga el fenómeno del Niño y no nos afecte. Pero si viniese y nos afectara, tendríamos que entender que no hay otra fórmula que mayor endeudamiento, y por lo tanto tenemos que tener una muy buena relación con los organismos internacionales. Y 4, finalmente, cuidado, yo creo que el presidente Lasso no lo hará, esas propuestas de algunos candidatos como el señor Herbas, que dice: voy a tomar la reserva internacional para utilizarla. Y esto es una irresponsabilidad. Eso sería casi decirle a los organismos internacionales y a la comunidad internacional: yo soy un irresponsable y no quiero formalidad, etcétera. Ya vivimos eso. Ya el país se falló en la supuestamente década ganada. Nos fallamos el país y ahora estamos con esos coletajes. Que nunca más vuelva a haber eso. Entonces, creo que estas herramientas de disciplina fiscal, control del gasto,
apreciación, manejo de buenas relaciones. Creo que sí es una tarea muy importante que el presidente Lazo la puede dejar armando los pocos meses que le quedan, que parecería que son 5 meses y contando. Napoleón, y una pregunta adicional, bueno, también tiene algo de inquietudes en cabina. El gobierno que va a entrar, obviamente, tiene un reto enorme. 1 año, 4 meses va a ser muy poco tiempo para hacer algunas cosas, pero podría dejar sembradas las bases para una transformación indistintamente del gobierno, diferente ideología que llegue. Es un tema ya de país, de como dice usted, de querer al Ecuador, de poner la camiseta, y realmente eso es lo que preocupa, que no hay ese sentido de patria, sino de intereses particulares para cada uno, ver su parcela, ver lo mejor para ellos, pero ¿y el resto? ¿Qué hacemos el pueblo, la gente de a pie, que no tiene empleo, que no tiene aumentos salariales, que no hay una mejora en la economía del país, que toca pagar impuestos y se roban la plata con los casos de corrupción? ¿Qué le queda al Ecuador? Quizá ese es el tema más grave. ¿Dónde está el mayor poder ahorita en los ciudadanos? ¿Dónde? En su voto. Entonces el mensaje es a nuestros hermanos ecuatorianos. Tienen que ser muy responsables para votar. Piensen, cuando van a entregar su voto, que ese funcionario a quien están eligiendo va a trabajar no para ustedes, sino para sus hijos. ¿Ustedes quieren que ese señor vaya y gobierne para sus hijos? Bueno, entonces miren el perfil de ese caballero que quiere ser asambleísta, que quiere ser presidente o que quiere ser vicepresidente. Y en la medida en que usted racionalmente considere que esa persona puede trabajar en favor de sus hijos, no piensen ustedes en sus hijos, entonces concédale el derecho al voto, dele el voto de confianza y otórguele sufragio a favor de él. ¿Qué le quiero decir entonces? Destierre todos esos políticos que ya han estado en años anteriores en la Asamblea y no nos hicieron nada, sino ese conjunto de actos deleznables, de peleas, de rimas, de reyertas, realmente que no se compadece con la legislatura de un país. Entonces, primero a los ciudadanos, el voto responsable, meditado, sesudo. El país necesita que tengamos una asamblea de calidad. ¿Qué le puede pasar al país? Si vuelve la asamblea de mala calidad, como es la que tuvimos anteriormente, entonces el país va a tener 1 año, 5 meses tormentoso, turbulento, y como bien dices tú, Venidas, donde no se controlan las cosas, donde el hurto, donde la corrupción se extrema, y finalmente, quiero saber con esto, es cuando pasan esas cosas y mal utilizamos los fondos públicos, los fondos del Estado, etcétera, quien termina más lacerado, más afectado, son los pobres, los extremadamente pobres de este país. Siempre pongo un ejemplo de lo siguiente. Si un político se roba $180 millones, mi querido Venidas, nos está robando a cada ecuatoriano $10. A una persona rica del Ecuador, $10, capaz que es muy poquito, ni se da cuenta, capaz. Nosotros, los de clase media, $10 es la alimentación de 1 o 2 días de mi casa, de mi hogar. A mí sí me interesa. No me mata tampoco, no me deja pobre, pero sí me quita 1 o 2 días de alimentos en mi casa. Pero el pobre vive en el Ecuador con $2.80 diarios. Le están robando una semana de alimentación. Y al extremadamente pobre, que vive con 1.60 diarios, le están robando casi 9 días o 8 días de alimentación. ¿Quién sale más afectado, más lacerado, más agredido cuando viene a esta situación? La gente que menos recursos económicos tiene y que hoy se enmarca en esas encuestas estadísticas de pobreza extrema. A ellos el llamado. ¿Quieren que no pase eso? Vayan y sufraguen por los mejores candidatos. Olvídense del partido. Yo no estoy ni por el partido, ni el 1, ni el 40, ni el 20,000, ni el 80, ni el rojo, ni el amarillo, azul, ni el verde, no me interesa. Me interesan los mejores personajes que vayan a trabajar por el bien del país, mi querido Benítez. Napoleón, Wendy King tiene más inquietudes. Adelante, Wendy. Una consulta. A ver, vamos a tener una nueva Asamblea Nacional y vamos a tener este decreto ley de cosas que fueron, han sido aceptadas y otras no. Y si viene una nueva Asamblea Nacional, ¿qué puede revertir y qué no puede revertir de este decreto ley, Napoleón? Buen punto, Wendy, porque, la que no pasó, que es la de zonas francas, finalmente esa no pasó, entonces la Asamblea ni siquiera tendrá que revisarla. Quizá pueda revisar un nuevo proyecto de ley que mande un nuevo presidente, quizá podrá hacer eso. Insisto, yo no creo que tenga ni el tiempo ni Claro, porque ¿qué tiempo tomaría aquello?
Sí, la gente va a decir, usted quiere una reforma tributaria y cambiarla para un año y medio. No, la verdad, el voto de consenso va a decir eso. 2, la reforma tributaria de impuesto a la renta. Impuesto a la renta, que sí la aprobó la Corte y que ya entra en vigencia inmediatamente desde el día de hoy, especialmente lo que es impuesto a la renta de personas naturales. La puede revisar la Corte, la próxima Asamblea, y la Corte le ha dicho no. La próxima Asamblea no puede revisar esta reforma tributaria que se introdujo a través del decreto 742. A menos que, y solo a menos que, el nuevo presidente de la República envíe otro texto tributario que quiera reformar estos temas que han sido aprobados. Y este quedaría anulado. Solo ahí podría la Asamblea entonces revisar, rever y quizá reformar o rechazar. Pero por mutuo propio, por voluntad propia de la Asamblea, no puede revisar este decreto de ley. Es decir, lo que estaría vigente en este momento, lo que se ha aceptado, no entraría en vigencia, valga la redundancia. O sea, lo que se ha aceptado ahora no entraría en vigencia en el caso de que la nueva Asamblea diga, ¿sabe qué? Tenemos un nuevo proyecto que ha sido o va a ser enviado por el nuevo presidente de la República, el que quede. No solo en ese caso, o sea, aclarémosle, esta reforma tributaria sí está vigente desde ahora. Okay. ¿Puede ser reformada a futuro? Sí, solo con la voluntad del nuevo presidente. Correcto. Por lo tanto, ¿puede la Asamblea sola reunirse y tratar de reformar, derogar esta reforma? No, la Asamblea sola no puede, necesita de iniciativa tributaria legislativa del presidente de la República, del nuevo presidente de la República, ¿sí? Por lo tanto, sí, quedan, y para bien del país, Wendy, necesitamos que quede esta reforma tributaria. Uno de los conceptos tan cacareados que siempre decimos, hay que dar seguridad jurídica. Bueno, es esto, es que no cambiemos las reglas de juego permanentemente, que cambien los presupuestos de las empresas, las visiones, etcétera, más bien que este régimen sea estable en el tiempo. Yo siempre soy partidario, la mejor reforma tributaria es la que no se hace. Pero para no hacer reformas tributarias necesitamos tener un régimen fiscal sólido, solvente, eficiente, con capacidad recaudatoria, que busque principios de equidad, de capacidad contributiva, etcétera. Al Ecuador le falta avanzar en eso y por lo tanto, lastimosamente, siempre tenemos que pensar en una nueva enmienda tributaria con el gobierno que venga, pero insisto, yo creo que para el gobierno del 2025, me queda Wendy. Vamos a cambiar un poquito de tema, mi querido Napoleón, y yo tengo una inquietud porque ya en las últimas semanas se viene un poco estudiando de cuánto han aportado al país con sus tributos los candidatos. Entonces, ¿cómo se puede ir estudiando aquello? A ver, el uno pagaba hasta hace 2 años casi $30,000, a la actualidad $12,000. Esos desbalances, ¿cómo se pueden ir explicando esas cosas, Napoleón, y aquello en qué influiría justamente en su campaña para los diferentes candidatos? No, precisamente con mucha agudeza, mi querido Benny. ¿Por qué? Alguien que quiere ser presidente de la República o vicepresidente de la República va a usar, va a administrar, va a manejar los recursos del Estado. Y como hemos dicho, los recursos del Estado fundamentalmente se acopian de tributos. Lo mínimo que tiene que hacer ese personaje que quiere manejar nuestros tributos, actuar con transparencia, es que sea él el primer cumplidor de impuestos. Y nosotros vamos a sacar una publicación donde precisamente mostramos el cumplimiento formal de algunos, porque ya el cumplimiento material, es decir, si lo hizo bien o lo hizo mal, es una tarea del SRI, pero sí en otros casos donde vemos que hay ciudadanos que nunca han declarado. Peor, otros ni siquiera han presentado declaración de impuesto a la renta, y muchos tantos que la presentan en cero, claro. Queridos amigos que nos escuchan. A eso iba, Napoleón. Es que me parece tan chistoso, porque hemos visto las cifras y las cantidades para los personajes que son irrisorias realmente, en comparación con el pueblo, una Wendy Quindo, un Charlie Silva, qué sé yo, uno de nosotros, que paga sus impuestos y resulta que hay otros, así sea que paguemos, qué sé yo, 50, 60, $120, pero resulta que un candidato que tiene incluso más posibilidades que uno en cuestiones de trabajo, hasta de cachuelos, y que diga que declare en cero. O sea, ¿dónde estamos? Absolutamente presentable. Y buena su reflexión, Wendy, porque mire, en Europa, en Estados Unidos, es muy común que cuando alguien quiere ser presidente se le expurgue su tema, su pasado fiscal, su pasado tributario, su comportamiento tributario. Recuerde usted el caso de Donald Trump, donde pasaron varios años peleando el tema de que revele sus declaraciones de impuestos, hasta que finalmente la justicia develó sus declaraciones de impuestos. Se vio que el señor, un multimillonario, en unos años pagaba casi nada. Bueno,
Qué bueno que haga usted esa reflexión. Bueno, los ecuatorianos tenemos que saber leer este tema. Si usted tiene un candidato que no paga impuestos, no le dé su voto. ¿Por qué? Porque ese señor va a manejar sus impuestos. No le puede dar al gato que cuide la casita de los ratones. No. Peor aún, si es que el candidato es animadversario a esto, es decir, no presenta declaraciones, las etcétera. Esto es clarísimo, que los ecuatorianos sepan entender este tema y favorecer su voto con las personas que formalmente lo han hecho bien y no favorecer a los que se muestran de esta manera irregular. Definitivamente sí, es un gran ejercicio bueno. Y sobre todo conocemos de algunos que en pandemia no precisamente perdieron, como sí perdió mucha gente, que hasta perdió familiares y todo. Otros hicieron dinero y que digan que declaren en cero o que declaren un mínimo como para decir, ahí estoy aportando con $20 y siéntanse contentos y váyanse con un golpecito en la espalda y agradezcanme, como que no concilia aquello, no hay comunión en eso. Entonces sí nos preguntamos los ecuatorianos cómo justamente se van a manejar estos recursos si no hay transparencia desde ahorita en temas de campaña. ¿Cómo será después? Y la invitación es a los ciudadanos. ¿Quiere usted saber cuánto paga de impuesto a la renta cualquier ciudadano del Ecuador? Métase a la página del SRI, ponga los nombres o la cédula, y eso es público. El Ecuador ya avanzó hace mucho tiempo en eso es público y notorio. Y en la página del SRI no solo ve cuánto pagó, usted puede ver si esa persona tiene glosas o juicios con el SRI, y si tiene RUG actualizado o no. Y ahí si es donde viene el para tema para las impugnaciones. Usted, como ciudadano, como ecuatoriano, puede decir, a ver, este candidato tiene esto, tiene el otro, entonces impugno su candidatura. No me parece que una persona así sea la idónea para estar de candidato a presidente o vicepresidente de la República, por ejemplo. O asambleísta mismo. Uno clarísimo que sí, porque es deudor del Estado. ¿Sí? Así que legalmente será impedido, pero sobre todo moralmente. Yo no le podré dar mi voto a alguien que tenga un comportamiento absolutamente ilegal, irrito, frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Le insisto, él va a manejar mis impuestos, pero si él no cumple los impuestos, ¿cómo lo va a premiar con el voto? Y ese es el mensaje a los ciudadanos. Ustedes tienen el poder. Aquí los políticos no llegan y se sientan en el suelo de la asamblea, de la alcaldía, de la prefectura, etcétera. No, llegan a dar por el voto los ciudadanos. Bueno, necesitamos que el voto hoy día sea consciente y voten por los mejores que pueden servirle al país. Ahí está el mensaje, creo, absolutamente claro. Creo que es el tema principal que debe darse en el momento en que se ejecuten ya los debates o el debate con los candidatos, para que expongan realmente qué es lo que han hecho, qué es lo que piensan, cómo lo van a hacer y por qué estas cuentas están bastante insolventes en el tema de que, a ver, por mucho que en pandemia muchas personas hayan quedado en casa, hay algunos que sí trabajaron y pudieron haber pagado un poco más de tributo, pero no me digan que pagaron 0 de tributo cuando muchas personas sí tuvimos que pagar, así sea $3. Perdónenme, todos hicimos algo aunque sea desde nuestras casas. Los mismos emprendedores, mucha gente que empezó a emprender en época de pandemia porque se quedó sin trabajo, perdónenme, esas personas han contribuido para el país. Esas personas recuerda usted los microempresarios. Los microempresarios que son ricos en negocios populares pagaban $60. Esa es su contribución, perfecto, muy bien. No puede haber un político que tiene recursos para hacer su campaña, etcétera, con declaración cero. A ellos hay que castigarlos. ¿Cómo? Con el poder del voto. Vamos a ver cómo justifican aquello cuando se lo pregunten en los debates y esperemos que sea uno de los temas de cajón. Gracias, mi querido Napoleón. Me salió en verso y que esfuerzo, vea. Con gusto, mi querido, buen día. Sus órdenes siempre. Saludos a todos. Hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros el experto tributario Napoleón.